Arquitecto Pepe Ramírez, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto, como siempre, saludarte de nuevo. En medio del barrio, en las calles de Morelia. Otra casa en el barrio, en las calles de Morelia. Gracias, maestro. Arquitecto, pues un gustazo estar por acá otra vez, de nueva cuenta. Platícanos qué vamos a ver el día de hoy. Mira, esta es una remodelación de una casa que está en una de las colonias que fueron emblemáticas en Morelia, en la Chapultepec, y se convirtió ahora en unos consultorios y un departamento hasta arriba, una farmacia también. Es como un usos mixtos. Excelente. Que eso es lo que necesita la ciudad, ¿verdad? Usos mixtos. Sí, que haya movimiento a distintas horas del día. Rehabilitación de espacios también. Aquí hay una serie de construcciones de gran tamaño que tal vez pudieran reaprovecharse. Esta reutilización espacial, en vez del crecimiento hacia afuera de la ciudad, creo que aquí se pudiera aprovechar bastante. Y son casas, pues, me parece de la época de la funcionalidad en Morelia, cuando empieza a llegar la modernidad, por ahí de los 80s, de los 70s, muy características en los interiores. Entonces, esta casa me la piden un chico, por ejemplo, ahí en... De hecho, fue de Cota Paredes, ¿eh? Sí, en una de las casas en Cota Paredes. Un tipo estudiado, muy bien. José Luis, un saludo. Y me mandó un mensaje en el Instagram que vio la casa Heréndira en Cota Paredes y me dice, no, vi la casa y está por... Dijo, tengo una clínica allá en la Guadalupe. Ok. Entonces vi a Cota y dice, pues me gustan mucho los videos de Cota y tengo ahí una casa que quiero que me hagas un proyecto. Y yo andaba afuera, no lo vi. Fue como 2 meses después que le contesté, ¿tú crees? ¿En serio? No me había contestado, yo andaba fuera de México. Ya cuando regresé le contesté y vinimos y pues era una casa típica aquí de la colonia de Chapultepec. Algunos elementos a 45 grados, pero fíjate que la distribución estaba buena. Dentro de todo había bastantes espacios rescatables. Ya había tenido varias intervenciones la casa. Entonces, si es posible, te voy a mandar un estado actual Excelente, sí. que va a ser antes y el después, de cómo quedó. Entonces, ya platicando aquí, fue que me dijo, quiero unos consultorios, quiero una farmacia, quiero un departamento, etcétera. Ahorita solo vamos a hacer la farmacia. Y se inició con la farmacia y al final, mira, terminamos haciendo todo. Todo de una sola vez. Todo de una sola vez. Oye, y el proyecto inició ahí por Cota, ¿eh? Gracias a Cota Paredes, a los videos, se dio el contacto con este chico. Para que se animen, jóvenes, a aparecer aquí en el canal. Hay mucho que ganar y poco que perder. Realmente sí. Sí, ahí sí. Solamente la pena, ¿verdad? Agradecer a Cota y al canal, porque sí, fue gracias a la casa y a la difusión que se dio ahí, que se hizo este proyecto. No, y a tu talento, porque realmente gracias a tu talento, la casa Heréndira, pues esa casi se vende sola. Y hasta yo quiero una. Oye, y qué genial eso que dices, que se puede rescatar muchísimo todas estas casas, que se pueden volver 2, 3 casas, se pueden volver consultorios. O sea, hay tanto potencial en los centros de las ciudades, que no hay necesidad realmente de irte a construir por fuera, ¿verdad? De la ciudad. Sí, de verdad, yo creo que tienen mucho potencial. Hay muchos abandonados. Te fijas, esta de la izquierda es un edificio a 3 niveles e incluso dice que se renta. Están abandonados. O sea, está abandonado y creo que tiene un gran potencial, es un gran potencial en metros cuadrados, pero ve todo lo que pudieras hacer. Imagina qué puedes hacer con ese edificio desocupado. Entonces, esta era una casa que también tenía ahí un montón de intervenciones, estaba sola. Cuando la compraron me dijeron, mira, han tratado de hacer negocios aquí y la hemos encontrado abandonada. Entonces queremos revitalizar, queremos una remodelación completa. Ya no fue de que nada más... ya ves que en las remodelaciones a veces uno se queda corto, claro. Tenemos el miedo. Me dijeron, haz algo nuevo. Vuélvelo a hacer y ya, de ahí fue. Y la otra es que la verdad estos chicos, se llaman Diana y José, me tuvieron mucha confianza y dieron una, ¿cómo te digo?, libertad total. Dijeron, ¿sabes qué? Nos gustó esa casa, queremos que hagas algo, eres libre, preséntanos y lo que tú hagas lo valoraremos. ¿Qué quieren? No, pues ya te dijimos lo que nos gustó. Eres libre. Nada más que cumpla las reglas y todo. Me llevaron a ver su clínica, sus consultorios, me dijeron, ahí está. Así funciona, entonces pues eres libre. Interesante. ¿Y aquí qué había? Esta era una cochera. Esta es la parte comercial. Es para una chica que es dermatóloga. Y esta en realidad es un negocio que se va a llamar Dermavitae. Todavía no entra en funcionamiento, pero pronto los invitamos para que vengan a Dermavitae. Esta va a ser una farmacia y ella, aquí era la cochera de la casa. Entonces la usamos como la farmacia.
rescataste todos los muros, la losa. La losa, los muros. Hasta la cisterna, ¿verdad? Exacto, no pudimos bajar el nivel, de hecho aquí sí tuvimos que subir, porque eso implica, tenemos que romper, pero sí, aquí abajo está la cisterna de la casa. Claro. Y aquí hizo la farmacia. Un gesto importante, el círculo que después de Casa Heréndira todos dicen es el sello, pero no, ya teníamos la idea. Pero aquí la intención es que haya la conexión, otra vez esta conexión espacial de la parte comercial con la parte de la clínica, y que desde allá, desde que tú entras, pues en algún momento tienes que comprar productos para la cara, para el cuerpo, pues es una farmacia dermatológica. Claro. Desde ahí tienes ya la tentación de voy a comprar, quiero ir allá. Por eso se hizo la ventanita para que tengas la conexión y sea como desde allá el exhibidor de los productos que vas a tener aquí en la farmacia. Está buenísimo y bien aprovechado. ¿Y esa puerta ya existía o la abriste? No existía, la acabamos de abrir. Ok. Es una puerta que se acaba de abrir. Entramos por la... ¿verdad? Sí, si ahorita vamos por el acceso principal, entramos ya a la farmacia. Pero creo que la parte más... ¿Es el mismo microcemento? No. Mira, esto en realidad sí es un muro, es una pantalla de concreto. Es un gigante de concreto que está flotando. Entonces, una de las partes más interesantes, más bonitas de este proyecto, al día de hoy es de mis favoritos, es esta pantalla curva. Que la intención es, en parte conceptual, es unificar lo que es la calle de Artilleros del 47 con lo que es la primera privada. Entonces, cuando estaba en la fachada, el dilema era, ¿cómo hacemos una fachada que se sienta que es solamente una? O sea, un edificio o una construcción en la cual la fachada se vuelva una sola. Entonces, estaba pensando en hacer como un envolvente para la casa que teníamos aquí. Y finalmente, después de muchos análisis, tomé ideas ahí, no sé si del Streamline, un poco del retrofuturismo, donde estaban las construcciones estas como aerodinámicas, con más curvas y todo. Y como es consultorios para una dermatóloga, también lo asocié un poco a la figura femenina, ¿no? Esta cuestión curva, más suave, más sutil, pero a la vez muy elegante. Entonces, está bueno. Por eso la idea de la curva. Y lo otro es, arriba me pidieron un departamento y me decían que no queremos que se vea. Entonces, aunque es un elemento muy grande, tiene 4.40 de altura en su parte más alta, que luego reduce a 3.40 aproximadamente, no se siente tan pesado y tan grande. O sea, el tercer nivel está oculto, que es el departamento. Y parte de la pantalla nos sirve como un barandal. Ah, el pretil. El pretil nos sirve como el barandal del departamento. Excelente. Entonces, este es un elemento de concreto, donde por fuera es pulido, es textuco blanco, sin colores, sin nada, es el puro textuco y ya. Por fuera sí le echamos el color. ¿No tiene pintura? No tiene pintura. Órale. Pero así nomás está el textuco. Está muy bonito el tono, no le quise echar pintura, se ve bastante bien. Y al interior sí quise que se viera la parte de concreto, incluso hubo detalles ahí para colar este muro, no fue tan sencillo, que quise que se quedaran, o sea, que para que mostraras el proceso y que se vea que efectivamente, pues no es perfecto. Y eso creo que lo hace bastante interesante, bello y le da un carácter distinto. Excelente, quiero verlo por abajo. Pasa. Se ve muy místico, ¿no? Todo ese vacío. Mira, aquí está la pantalla, la curva, que para desimbrarla no sabes el miedo que nos daba. Qué loquera, ¿eh? Dejamos 2 meses la siembra y el día de quitarla todos estaban así de, se nos va a caer, aquí se va a caer, no la quiten, no la quiten. Estaba apuntalada, no lo querían quitar. El día del puntal hicimos fiesta, el día que lo quitaron porque fue, se va a caer, pero no. Misma ingeniera que te comenté en la otra casa, Ángeles Zambrano, te digo que me cumple todos los caprichos. Es una crack. Todos los caprichos me los ha hecho. Entonces ella nos hizo esta pantalla, nos la diseñó. Y bueno, pues si te fijas es una trave en realidad de casi 2 metros, que luego reduce a 1 metro con pura varilla de 1 pulgada y varillas de 3/4. Así está armada, es un armado, híjole, está muy extremo el armado, pero ahí está, este era el capricho. Pero en realidad, este era el proyecto, fíjate, la fachada, porque se logró unificar las 2 calles, que es la privada, con lo que es la Chapultepec, y generar un elemento icónico que de alguna u otra manera lo vas a ver. O sea, te puede gustar, no te puede gustar, pero la idea es que lo veas, te llama la atención en algún punto, y es regresar un poco a algunas construcciones que hubo aquí en la colonia Chapultepec, que mantenían, te digo, esta idea del streamline, de la curva, de un poco este modernismo tardío que llega a Morelia. Entonces es rescatar, aquí vas a ver algunos edificios que tienen estos elementos curvos, pero quise ponerlos aquí en la fachada
como dándole ese lugar a la colonia. Pues es la Chapultepec, que en su momento fue muy icónica, te digo, y que ahorita pues muchas cosas están abandonadas, pero se pudieran aprovechar. Hay que aprovecharlas, ¿eh? Se pueden Esas aprovechar. abandonadas hay que ver quién las vende. La de enfrente, para empezar, está grandísima. Sí. Y bueno, Hay que preguntar es que dice se renta, ¿verdad? Pero ya no sé si se rentan los departamentos o local. no sabría decirte. Y aquí al interior pues, se remodeló bastante. Yo creo que se tiró media casa para lograr ya lo que quedó. Qué agradable esa ventana. Es, ¿Verdad? Ese es juego con el jardín. visual ahí, sí. Y esta doble altura ya existía. No, Creo. no rompimos aquí la losa. De hecho, regresando a eso de las casas icónicas aquí de la Chapultepec, tenía escalones. No sé por qué había esta tendencia como a diseñar por niveles, como hacer escalones y luego bajar. En la sala tienes dos escalones abajo y luego bajas y vas haciendo así. No sé de dónde surge la tendencia, pero aquí la chica, la dueña, me dice, ¿sabes qué? Quiero que sea todo plano y que ganes altura. Entonces bajamos aquí como 30 centímetros de escalones y dimos la doble altura para generar esta sensación de amplitud, de que entras a este vestíbulo, de que tienes una recepción aquí como tal, que es esta, y lo que te decía, la conexión visual hacia la venta de los productos que está al fondo. También el remate visual, como este desfogue con la barra grande. O sea, que sientes que te reciben, que estás llegando a un Es un buen vestíbulo, ¿verdad? Sí. Está genial porque ves, es cierto. Ves al fondo el consultorio, tienes jardín y te articula muy bien hacia los consultorios. Hacia los consultorios, ahora sí. Seguimos con la curva, muy Sí, bien. esta idea de la curva para romper la rigidez del muro. O sea, me gusta mucho esta idea del muro sólido, pero también te genera cierta continuidad. Entonces, por eso es curva, ¿no? Continuidad. Te hace que continúes. Y al fondo tenemos otra vez esta idea de las cuerdas. En este caso son lisas, no usamos encino. Todas son lisas, pero que nos genere como esta pantalla de un solo material. ¿Sí? Excelente, claro, se mimetizan todas. Así es. Aquí al lado derecho, lo primero pues, es un Está bueno. este jardín al interior. Este era un cubo de luz. Estaba vacío. Del lado izquierdo teníamos una cocina y del lado derecho era parte del cuarto de servicio y de la cochera. Ay, queda abierto, muy Y bien. aquí lo dejamos abierto. Son consultorios. Podemos entrar aquí a uno. Realmente no están equipados todavía. Estamos por entregar ya la obra. Pero Se van a rentar. no sé la dueña finalmente si los va a rentar o cómo los va a equipar ella. Okay. Pero ella me dijo que quería el espacio y solo le diseñamos la credenza. Pero me dijo, quiero todo blanco, todo así liso, lo más neutral. Y solo tuvimos el detalle de la credenza con este llave dorada y una piedra de mármol aquí. Muy padre. Me gusta mucho este material. Tenemos. Natural completamente. Sí. Privacidad, pero tienes buena vista al patio. Al frente es otro consultorio, es lo mismo que esto. Y acá, hacia la izquierda, hacia donde vamos, pues es nada más un área de baño y un área de guardado. Un área de guardado. Aquí tenemos un baño. Oye, platícame, ¿cómo trabajas estos proyectos de remodelación? ¿Cómo haces una cotización? ¿Trabajas por precio fijo? ¿Por administración? ¿Cómo lo llevas? Mira, el proyecto lo cobramos tal cual como si fuera un proyecto nuevo también por metro cuadrado. ¿Sabes por qué? Porque nos toca hacer todo desde cero. O sea, implica volver a hacer el levantamiento, hacer todos los planos de cómo está la casa. O sea, yo creo que es hasta más trabajo que un proyecto nuevo. Tener que estar revisando cómo está la casa. Y ya la remodelación como tal, siempre en las remodelaciones es como de que puede que sea menos, puede que sea más, es por administración directa. Sabes que es un porcentaje del total. Y en remodelación sí no me arriesgo a decirte, sabes que te va a costar tanto, porque no sé ni qué nos vaya a salir en esta casa. Entonces, hay un aproximado de presupuesto que se hizo, hay una contabilidad más o menos que se hace, porque no sabes cómo te va a salir el proyecto, que puede tener variaciones de un 10%, 15%. En este caso, al final hubo variaciones de un 10%. ¿Por qué? La cancelería no estaba cotizada como templada. Todo era normal. Y aún así, 10% para haber cambiado todo a templado no es que digas el dineral que subió, la verdad es que no. Entonces todo era cancelería normal. Y ya al final, mira, este es el consultorio también. Nos da una muy buena idea de cómo trabajan los arquitectos, el porcentaje y cómo el proyecto por administración, pues así es como trabaja, ¿no? Así es como funciona y es normal que se eleve un poco hasta cierto punto, es normal. Qué bonito quedó este también, ¿eh? Es el consultorio de la chica, de la dueña. Sí, La está verdad es bien. que dijo, yo quiero lo quiero así.
Está perfecto. Está muy, muy padre el jardín, el remate que tiene. ¿Y cómo era este espacio? O sea, este jardín ya existía. Tenía ahí un jardín, pero no era así. Y estas eran unas ventanas como de herrería negra, con unas protecciones, más o menos como la casa que está enfrente, no sé si la alcanza a ver. Tenía una protección de ese tipo, ¿no? Como las de... Sí. Oscuro, oscuro. Sí, y tenía un cristal negro, filtrasol negro. Entonces estaba oscuro. Ajá. Aquí. Claro. Y aquí rescatamos la vista, la idea es que las enredaderas crezcan. Esa reja también ya estaba. Solo le pusimos los barrotes chicos, que es el perfil de... Sí, se hizo la reja. Se completó la reja. Bueno, yo digo que se completó porque tenía el perfil grueso y solo se rellenó con perfil delgado, de tal manera que nos diera como esta pantalla, esta persiana de cierta privacidad. Y con las enredaderas la idea es que crezcan y se tape un poquito. Es de más privacidad. Ese hueco ya existía del jardín, pero el espacio como tal así no estaba, se volvió a reenyesar. La persona que nos trató nos dijo, ¿sabes qué? Quiero que todo sea lisito, yo no quiero ese tirol, tenía un tirol rugoso. Claro. Y hubo que pelar todos los muros y echarle yeso. No era este piso, no recuerdo cuál era el piso que teníamos aquí, la verdad. Cambiaron todas las instalaciones y los sanitarias, cambiamos eléctricas. Sí, se cambió bastante. Bueno, hasta se metieron aires, mira, Serrano Rodia ya hasta allá arriba. Hay ranuras gigantes. Se abrieron todos los muros para meter aires acondicionados. Claro. Sí. Aquí tenemos una cocineta, una cocinetita. Ah, muy bien, para todos. Sí, pues sala de médicos. Bueno, no sala de médicos. En realidad me dijo que tenía un espacio para preparar café y quizás un horno de microondas y ya. Pero está muy bien, muy amplio. Y todo bien ventilado, ¿verdad? Si estos jardines. Sí. Hiciste un muy buen juego. Fíjense los jardines, cómo articulan todo el proyecto, ¿no? Ese jardín lateral, este patio aquí, que no es muy ancho. ¿Cuánto puede medir de ancho? Tiene aproximadamente unos 50, más o menos. Unos 20, unos 50. Pero ya estaba así. Según los reglamentos tienes que tener unos 50, pero pues ni modo que sean retroactivos y me hagan tirar toda la casa. Claro. Eso estaba así. Entonces eso estaba así. Eso estaba así. Sí, entonces ya sabes que luego los reglamentos te dicen es que eso está mal y todo, pero te quedas, ¿y cómo quieres que tire toda la casa? Si está construido todo eso. Está bueno este espacio, ¿eh? Aquí la intención es esta, que tengas el remate visual allá al fondo del árbol. Y en el sentido opuesto, que tus remates sean los accesos a todos los consultorios. Pero siempre con esta como aura de misterio, ¿no? De que hay en esa hendidura que me quedó, que finalmente es el jardín que tenemos. Qué bonito, ¿eh? Cómo se pierden las puertas con los muros. Muy bien, oye, ¿y la escalera? ¿Este ya existía? No, también es... Aquí estaba la escalera, y era una escalera de mármol Carrara, muy clásico también, creo que aquí de las casas de los 70, el mármol. Ajá. De hecho lo usaban mucho, y era una escalera era de material, pero tenía huellas de mármol. Entonces, mucho del mármol que había aquí se recicló, se tomó, bueno. Y lo hicimos, escalones. Vas a ver arriba unos más dañados que no dan el tono, pero son de diferentes áreas de la casa que había. Qué bueno que rescataste el mármol. La escalera fue nueva completamente. Este fue el último detalle de la casa, fíjate, el barandal. No sabíamos cómo hacerlo, no tenía claro. En un principio pensaba que iba a ser un sólido de acero, y al final se dejaron estos detalles de cristal para que entrara un poco más de luz, y creo que quedó muy padre, me gustó mucho al final cómo quedó el barandal. Se ve muy bien, Se resolvió aquí en obra todo esto. Lo que sí quería es mucho, no sé si ubicas el museo pues es súper icónico, pues supongo que sí, es el de el Jumex, que tiene como caracol en la escalera. Entonces, tomando un poco la referencia de eso, dije, ¿por qué no hacemos pues no es tan grande la escalera, ni el detalle tan buscado, tan cuidado como allá, pero tiene cierta idea de allá lo saqué, de hecho. La idea. Sí, del barandal de placa, ¿verdad? Sí, del barandal de placa, así es. Está muy bien. Esta escalera, subías igual, pero aquí empezaban unos quiebres a 45 grados hacia el lado derecho, y creo que el problema funcional de la casa para lograr la circulación era que tenía un baño al fondo, en una esquina. Entonces eso lo tiramos para lograr esta vestibulación. Esto se ve muy bien. Me gusta cómo las puertas llegan de piso a techo. Fíjense qué elegante se ve. Tiene que tener cerramientos ahí. Y esto, ¿verdad? Esto está muy bueno. Muy padre porque ves la curva, te deja ver la pieza de concreto, la pantalla de concreto así que te está rodeando. Es una pantalla oriente. Sí, es una pantalla oriente. Muy bien. Entonces, de este lado ya existía toda esta losa. Esta losa ya existía. Parte de los muros ya existían, no todos. Hacia el lado derecho, de aquí donde, bueno, no existía. Ok. Esta curva se hizo, toda esta curva se hizo.
pero los dos espacios interiores ya estaban. O sea, en realidad, aquí al centro se generó como vestíbulo, pero estos dos espacios, los que tenemos aquí, ya existían, mira. Estos ya existían. Eran Eran dos habitaciones. Así es. Muy bien. Las habitaciones que ahora son salas de láser, hay una persiana y hay otra persiana y ya es la sala de láser. Buenísimo. Hombre, le sacaste todo el jugo a esta casa. Esta es una sala de láser también. Y solo hicimos el muro curvo para seguir con esta idea de continuidad espacial. Se articula muy bien. ¿Y esos escaloncitos que hay ahí? Ya estaban también. Ya estaban escaloncitos. Es que como está la remodelación, a veces dices, híjole, no sé ni qué me va a salir aquí en esto. Y ya teníamos ese escalón. Y fíjate que tuvimos el dilema mucho tiempo si le hacía la bajadita o no. Ajá. No sé si hacerle la bajada. Y abajo me parece que esta losa se hizo después. Como que hicieron la casa por niveles, la fueron construyendo por etapas. Ok. Y supongo que construyeron primero esa parte donde estás pisando ahorita y luego acá arriba y sentaron la losa sobre eso. Ah, puede ser. Puede ser que haya sido así. Están muy bien los consultorios, ¿verdad? Este está bastante amplio. Muy, muy amplio. Eso es un negocio que estoy viendo mucho últimamente en estas casas. También allá en Guadalajara he visto varias casas remodeladas en consultorios. Más que en departamentos, en estudios, consultorios. Fíjate que Creo que hay una buena necesidad. ellos vienen de Guadalajara. ¿Sí? Me dicen ellos que son de Guadalajara. Entonces, creo que aquí vieron la oportunidad. Se puede y ya está. Perfecto. Ya está. ¿Cuánto tiempo se llevó la obra? Platícanos un poco. Me dio un año. Este proyecto se inició el 17 porque es mi cumpleaños, el 17 de diciembre de 2023, por eso me acuerdo mucho. El 17 de diciembre estaba platicando con ellos y ese día me dijo José Luis, sí lo quiero, sí hazlo. Y de ahí hasta el 17 de diciembre de 2024, estamos en febrero de 2025, apenas en enero de este año se terminó. Sí, esta es una área de guardado, sépticos. Aquí era como un baño, no sé cuántas cosas teníamos aquí, no recuerdo bien en la casa, pero aprovechamos toda esta tira y lo unificamos para generar espacios de guardado, sépticos y todo está oculto, mira. ¿Sí? Se ve muy bien esto que esté todo oculto. Y aquí tenemos otro baño. Este ya existía, pero también lo modificamos, lo modelamos ahí, ciertos elementos para que quedara. Pero existía la estructura base. Bueno, está aquí una puerta. También estábamos diciendo si metemos una regadera, ¿no? ¿Qué hacemos acá? Falta una puerta y una banquita, pero es más o menos como quedó. Me gusta fíjate, el terreno se va abriendo. Sí, está en diagonal. Okay. También eso tiene varios detalles aquí. Es cosa de las remodelaciones que pues, esperas que puede estar plano, pero no es cierto. ¿Y aproximadamente cuál fue el costo por metro cuadrado de la remodelación? Qué bonito este. No te tengo el costo por metro cuadrado, pero sí en total. No sé si sea bueno decir de la remodelación. Pues si quieres, divídelo. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción no sabes? 360. No recuerdo bien ya de tantos proyectos, pero mira, este costo de remodelación tuvo un promedio de 3.7. De todo, incluyendo el departamento arriba, que no hemos ido. Tiene un departamento arriba que se hizo nuevo, entonces también considerar eso. Y mucho del presupuesto está, bueno, no mucho, pero una cantidad fuerte del presupuesto está en la cancelería, que son los templados. Es más de $500,000 en eso. Y otro es en los muebles de la credenza y todo el mármol que llevan. En eso también es una cantidad fuerte que te llevas. Se me hace muy bien el presupuesto, ¿eh? Son muchos metros cuadrados, jóvenes. No recuerdo si eran 300 y tantos. Excelente. No sé si te ha pasado a veces, tienes así una serie de proyectos que dices, ya no sé, no recuerdo cuántos tienen. Parece que son más de 300. Está muy bien. Muy buenos consultorios, ¿eh? Y aquí, bueno, la parte importante de este es la terraza y el círculo. Aquí la idea es que, bueno, en proyecto se tenía la intención de que vieras al cielo,
Pero bueno, tenemos los cables. Ya en sitio tenemos los cables. Pero está bien, se marca un buen cielo con cables y... Bueno, sí tenemos. Y luego pues, que vemos los tinacos del vecino también. Cosas de proyecto que luego dices. Bueno, mira, pero lo que sí quedó muy padre es acá, al salir en la terraza. Esta vista me gusta mucho. La visual que tienes así de todo el interior de la pantalla. Está buena. Es muy fuerte, ¿no? Cierra la esquina. Así es. Ya me imagino el acero. Fíjate, la trave ahí se ve. Las hojas son 1.22 y arriba son como unos 50 más o menos. Tiene ahí colado. Sí, esto requiere un equipo importante y valiente. No cualquiera, ¿verdad? Se avienta de esos trabajos. Tenemos como 10 personas, pero aquí sí nos ayudó el maestro, el más Lorenzo. Es el mejor de todos que tenemos. ¿Sí? Él se encargó de eso. Saludos al maestro Lorenzo. Sin él no lo hubiéramos logrado, no se hubiera logrado esta pantalla. No nos estuvo fácil, ni en proyecto, ni en cálculo, no, y aquí en la obra. Pero bueno, se logró. ¿Y cómo es el cimiento de las columnas que cargan la pantalla? Allá hicimos uno nuevo, ahorita te lo muestro afuera. Es una zapata sencilla, creo que tiene unos 50 por 1.20, varilla de media, y es un muro armado de media ya. ¿En serio? Sí, más bien la estructura de la casa ya estaba, y el muro, gran parte de la pantalla, desde aquí, mira, donde está la escalera, allá se ve cómo sube la curva está apoyada sobre la losa existente de la casa, y sobre todos los muros que ya tenía la casa. Ok. Sí, eran de varilla de media. O sea, hicimos varios, calas se llama, Ajá. para ver cómo estaba. Vino la ingeniera, revisó y dijo, sí se pueden amarrar a la casa. Se amarran de abajo y de arriba. Y de ahí vamos a sacar toda la pantalla. De las dos losas. De las dos losas. Y de los muros de abajo, de los castillos. Es que esta casa tenía columnas muy grandes, ¿eh? O sea, no son muros de 15, eran de 20, 25, hasta unos de 30. Ahorita abajo te los enseño. Ok. Y ahí se nota. Es más claro. Pero aún así, pues ve, los apoyos son mínimos. O sea, y se siente, a pesar de que es muy masivo, otra vez esta intención o esta idea de que se sienta ligero, a pesar de que es un elemento grande. ¿Cómo haces que las cosas como que vuelen? Exacto, ¿no? Que se sientan ligeras y a la vez pesadas. Sí, que tengan esa fuerza de la volumetría, pero que está como volando, eso le da una ligereza. Yo que tengo una como fijación con eso. Exacto. Muy bien. ¿Y esta es la escala que te lleva al departamento? Ese lleva el departamento. Ok. Aquí son un área de ahí, me dijo que de spa. Vamos a ver cómo se amuebla. 2 salas láser, un área de consultorio y todos los servicios. Y ya, ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel es el departamento, ese se hizo todo nuevo. Así todo nuevo, solo había un cuartito de servicio arriba. Adelante, pasa. Vamos, jóvenes. Aquí la idea otra vez de que veas al cielo, por eso se hizo esto. ¿Qué está pasando aquí? Que subiendo veas siempre al cielo. Y la idea de aventar hacia la casa esta trave y el cristal es para que afuera no tengas el golpe del volumen. Que quedaba pegada a la pantalla, al muro. O sea, esto si lo aventamos acá, en fachada lo vas a ver. Claro. Muy pesado. Y fue la decisión de obra de decir, no, o sea, es que sí se ve, y ya lo teníamos, que hasta lo hicimos el experimento, ¿no? Se ve muy agresivo en la fachada, y lo que queremos es que no se vea que arriba hay un nivel adicional, lo que te explicaba ahorita al principio, y por esa razón se generó esta parte. Y toda la idea de las ventanas es para que ilumine más hacia abajo. Pero a medida que vas subiendo también, una de las intenciones es que te vayas iluminando. Vas subiendo y ves más. Es como esa curiosidad de dónde está la luz. ¿De dónde viene? Claro, sí. Es cierto. Aquí esto es casi un tragaluz completo. Sí. Pasa, mira. Puerta de vidrio. Rematamos. Y eso es buen espacio. Y este queda entonces orientado hacia el norte, ¿verdad? Este está hacia el norte. No, súper bien. Muy buen departamento. Aquí es la idea del monoespacio, la cocina, sala, comedor. Y la cocina al final quedó bastante bien. Parece que está muy padre. Súper amplio, ¿verdad? ¿Cuánto medirá el espacio? ¿Más de 4? 5 metros más o menos. Mira, son 1.20, 2.40. Son 3.60. Son 4.80 más o menos. 4.50, 4.80. ¿Encendemos? Sí. Dale. Muy bien.
480, ¿no? Pues está muy bien. Y este está viendo hacia el patio. Hacia el patio que mencionaba. Claro. Sí, tomamos los muros que ya teníamos. O sea, todos estos muros son los mismos. Los mismos ejes, pero esta parte, todo esto que ves aquí se hizo nuevo. Claro. Toda esta parte es nueva, la losa es nueva. O sea, tú aprovechas estos muros y aquí te queda este espacio y lo dejas de sala, comedor, cocina. Teníamos aquí un pretil y este pretil pues, se elevó, pero allá era parte del pretil de la casa original y se elevó. O sea, esto que ves aquí al interior sí son nuevos. Todos estos muros son nuevos. La losa también. Pues el claro de esta losa es alrededor de 10 metros. Es inmenso. Y aquí sí también la ingeniera se aventó ahí el tiro para no ponernos traves. Para no tener ninguna trave. No tener ninguna trave y el espacio libre. Porque se ve bien sencillo, pero no te creas que está tan sencillo armarlo. Por arriba están las traves gigantes. Están las traves para Sí. Claro. Pero al final, muro sobre muro, ¿verdad? Le ayuda muchísimo. Sí. Que hayas respetado eso. Oye, están buenas las dos terrazas que generas, ¿verdad? Esta me gusta mucho. Y esta no estaba en proyecto. Esta no iba a existir. Ok. Aquí era un volado de la casa. Y un día vino la mamá de Diana. Se llama Diana la chica. Y la mamá le dijo, oye, ¿por qué no dejan esto de terraza? Ya lo iba a tirar. De hecho, ya hemos tirado. Y yo así de, pues sí, vamos a ver, que estaría padre porque veníamos y son cosas que surgen en el proyecto. No sé si pasa que dices, creo que tiene razón. Y fue lo que hicimos. O sea, nada más le colamos un pedacito y terminamos la terraza y ya, mira, es un espacio muy padre. Este me gusta mucho aquí. Buenísimo. La visual que tienes hacia el sur allá, la vista está muy padre. Está muy cómodo el espacio aquí en el atardecer. Como a esta hora no te da el sol. Entonces, pues, ves el barrio. Hay gente que luego no le gusta el barrio, los cables, pero es parte de México, es parte de Morelia, así es. Y creo que es lo bonito de la ciudad, ¿no? Hay que aceptarlo, jóvenes, hay que abrazar los cables. Así, no literal, así, déjalo. Hay quien dice, ¿y por qué no lo quitaste los cables? ¿O por qué no aplanaste el vecino de al lado? Ya te lo decía alguna vez, porque no es mío, es lo de él, yo no me voy a meter con él. Al contrario, creo que hay que abrazarlo y es parte de la diversidad. Y en la construcción no puedes decirle a todo mundo, aplánale, no aplánale, tú esto, no lo otro. Creo que hay que aprender a convivir con los elementos que hay. Entonces, pues, aquí están así, mismo que los quitemos. Estoy de acuerdo. Y la arquitectura que haces se integra muy bien. O sea, al final también este acabado característico en tu obra hace que se integre, ¿verdad? Se ve sencillo, no sabes si es cemento, no sabes si es un pulido especial. Y yo creo que eso le da un carácter muy, pues, atemporal, pero al mismo tiempo que se mimetiza con todo, ¿verdad? Con lo elegante y con lo más, quizá, más popular o más rústico. Sí, es la idea que no sea ni, ¿cómo decirte? No sé si es para todos, pero que no tenga eso como que, ay, es así o es asá, ¿no? Y aquí el detalle más padre, lo que más me gusta de este baño y desde que lo hice fue el domo, mira, que no tiene perfiles ni nada, que tenga entrada de luz. James Turrell. Entonces, si te sientas ahí, tienes la vista hacia arriba. Está bueno. Y en la noche está muy padre, porque cuando hay luna, apagas la luz y se ve el cielo. Entonces ahí se ve el cielo. Está genial. Esta fue parte de que, no, quiero que se vea el cubo de luz así. No está tan fuerte la luz, si te fijas, aunque esté a todo, no te puedes estar a gusto en el baño. Es un medio baño. Pero lo que te decía, en otro proyecto creo era de que los baños los dejamos al final. Pero a mí se me hacen súper interesantes los baños. Son como no sé si es santuario, pero es como tu templo, claro. El baño es importante y por eso la idea de que estés en el baño, estés sentado y tengas esta visual al cielo, mira, el cubo ahí completo de luz. Puedes ver al cielo. Entonces, ese me gustó mucho cómo queda. Es una sustracción, ¿verdad? Sí. Pareciera que te vas a mojar, pero no. Y aquí, esta es la recámara principal. Otra vez esta idea de recámara principal, ve el tamaño del closet, está inmenso. Y aquí hay un cambio de altura porque que obedece a que inicialmente teníamos aquí un cuartito de servicio, que es esta losita que ves. Son como 2.40 de altura. Entonces lo que se hizo fue colar por arriba una losa y rellenar aquí con tabla roca, haciendo este gesto en diagonal, que se abra, se vea como que se abra todo el espacio hacia la vista que es el sur. Allá al fondo tenemos el sur, que es la vista pues de la montaña. Se queda con un patiecito privado buenísimo. Un patiecito privado. Me gusta mucho cómo el acceso al centro te genera piezas, ¿verdad? Sí. Entonces,
articulas muy bien área privada, área pública, consultorios de cada lado. Tal como lo estás diciendo, se leyó el proyecto, no tengo que decirte nada. Está muy claro el eje, ¿no? Tienes un eje y ese te separa, ya. Pues no te puedo decir mucho ahí. Ese es el proyecto. Bien. ¿Y este es el cuarto de lavado? El cuarto de lavado. Ok. Y a este también tenemos acceso. Este tenemos por ambos lados. Uno desde el cuarto, por si no quieren salir, y otro desde la parte allá pública. ¿Sí? De acuerdo. Aquí estamos viendo si ponemos una puerta o no. No estoy convencido todavía. Pues quizá un tipo Luber. A lo mejor un Luber, ¿verdad? Sí. Lo tienes de acá. Sí, aquí está el acceso, mira. Ahí está. Por si no quieres entrar al departamento, estas cubiertas por allá. Pero de algún modo sí, el Uber ayudaría a que si estás en el cuarto no te brinques para acá. Entonces, estoy ahí viendo. ¿La cama va ahí? Aquí va la cama o la cama va acá. Esta es decisión de quien viva. Aquí lo dejamos así, posibilidad de que la puedas poner acá, con vista hacia allá, o que la puedas poner acá. Si la pones acá, que todavía no se tomó la decisión, aquí en esta parte, donde tenemos el pasillo, aquí donde estoy parado, la idea es poner un tipo mueble credenza, con un muro. ¿Por qué? Por la luz en la mañana. ¿Sí? Entonces es un poco fuerte, y aquí pondríamos el muro, pantalla y una televisión. Pero todavía no se han decidido los dueños de dónde lo quieren, si lo van a querer allá, si lo van a querer acá. Querían ver los muebles y ya con eso tomaban su decisión. Querían vivir el espacio. Es lo que te decía, uno como arquitecto puede decir, va a ser así, pero o sea, en realidad, quien vive el espacio decide, ¿no? Ya estando en el espacio decides si quieres. Creo que todos somos tan cambiantes que no podemos decir de un momento, va a ser así. De acuerdo. Y al fondo pues tenemos un baño aquí. Este ya existía. No sé si existía, no existía el baño como tal, pero sí el espacio. Y mira, por eso el escalón. El escalón. Sí. O sea, son detalles de obra que, como son remodelaciones, tirar la losa que teníamos abajo implica romper hasta abajo todo el consultorio que tenemos. Es una losa maciza. Entonces, ¿cómo voy a meter los tubos? O le meto un plafón abajo o levantamos aquí el escalón para lograr el baño. De acuerdo. Entonces, aprovechar los costos, ¿verdad? Sí, es aprovechar lo que hay, mira. Te acostumbres, ya nomás te lo aprendes. Sí. Bonita la internilla ahí. Es que la verdad, hiciste magia. Son muchos metros cuadrados con la remodelación. Bastante, sí. Yo al principio no tenía claro. Habíamos medido y decíamos, no, sí nos salen tantos metros. Y al final creo que andamos muy arriba de lo que habíamos visto originalmente. Sí, te creo. Y es que así pasa, pues, pero al final es una inversión y lo vale. Es una inversión, ¿verdad? Sí. Estos consultorios estoy seguro que van a ser un éxito si se rentan. Y ventilando naturalmente hacia el patio. Hacia el mismo patio. Aprovechamos el patio, por eso está la cocina y el baño aquí. También esa es una decisión de diseño. ¿Por qué poner la cocina ahí? ¿Por qué no en otro lado? Bueno, tenemos otra vez, aquí no hay un reglamento, pero sí hay elementos que te dictan qué es lo que pudieras ir haciendo para darle al proyecto, no sé, guía. Entonces, pues es patio, este hueco que nos da iluminación y ventilación, pues dijimos, allá hay que meter parte de los servicios del departamento. Y efectivamente, que es la escalera, que es el eje, de un lado metemos área privada, del otro lado metemos área pública. Y en área pública, claro, está aprovechando lo que es la vista. Sí. No, está perfecto. La verdad que la distribución, ojalá que estemos viendo la planta arquitectónica, se nota muy bien distribuida, muy eficiente. Y aprovechando las losas, pues, o sea, es que esa es la clave de una remodelación, tratar de rescatar las losas en la medida de lo posible. Los muros, pues algunos se tiene que eliminar para generar amplitud, pero las losas, si están de buena altura, las conservas, ¿verdad? Se rescataron. De hecho, se rescataron todas las losas. ¿Cuánto crees que hubiese costado construir esto desde cero? Si hubiese llegado otro arquitecto que dice, mejor demolamos y volvamos a levantar. No sé si se aventaron unos 6 millones. El doble, ¿verdad? Claro. Casi. 6.5 millones en esto desde cero. Haciéndolo desde cero, de acuerdo. Sí, jóvenes, tenemos que tratar de rescatar en la medida de lo posible, no demoler, ¿verdad? Demoler solamente lo indispensable. Se rescató muchísimo, aunque sí se tiró de la casa,
varios muros que nos estorbaban, no nos generaban las circulaciones. No, o sea, tú lo leíste muy fácil el proyecto, lo entendiste. Y cuando llegué, me iba a traer hasta los sketches para enseñarte, mira, así estaba. Tengo como 5 versiones de que, pues, ¿cuál es el problema? Uno trata como de racionalizar el proyecto para entender cómo funciona. Y en esos dibujos que tenía, yo decía, si no lo entiendo, hasta que un día, después de rayar tanto, el problema es el baño. El problema de este proyecto es el baño que tenemos en una esquina en diagonal, que nos implica que tengamos que dar una serie de curvas para la circulación. Entonces, al momento de quitar el baño, de eliminarlo, todo se acomodó. Claro. Entonces, así fue como salió el proyecto. Y ahora la lectura es muy sencilla. Entras y, sí, pues es escalera, dividimos. Parece que lo diseñaste desde cero, ¿eh? No, o sea, no. De verdad. Digo que es de la época cuando llega la funcionalidad a Morelia, porque tiene ese toque funcional. Estaba bien resuelto. Estaba bien resuelto. Claro. No puedes decir que es un mal proyecto, que es un buen proyecto. Tiene una buena solución. Voy a buscar el estado actual, si lo puedes mostrar. Claro. Creo que sería muy, muy enriquecedor entender cómo funcionaba para ver cuál fue el ejercicio que se hizo para llegar al resultado. Entonces, sí fue eliminar un baño. Y hay un eje central, ¿no? Que ya lo viste. Mira, aquí, haz de cuenta que este es un eje. Aquí donde voy. Si tú abres la puerta, lo entendemos muy fácil. Es una línea que va hasta el fondo, ¿no? Y esta línea, este eje es el que nos va dando las conexiones. Pero en el otro sentido, en este, es como una cruz. Sí, es una cruz. Tenemos el otro eje que es el que nos da la escalera. Entonces, si tú llegas en este eje, dices derecha, izquierda, privado, público. Y así funciona todo el edificio. Desde la parte de la entrada, entras a la recepción, es público. El lado izquierdo, privado. Segundo nivel, la doble altura, público, lado izquierdo, privado. Y acá arriba, público, privado. Esa es la concepción racional, pues racionalizando todo, llevándolo al mínimo, que es como se entendió el proyecto. Es un eje de circulaciones en un sentido, que es el pasillo, y el eje de circulaciones en otro sentido, que es la escalera, la que nos potencializa los niveles. Así está. Muy claro. Pues muchas felicidades, arquitecto. Hay claridad, eso es importante en la vida. ¿Cómo lo podemos contactar, arquitecto Pepe Ramírez? Igual es Pepe Ramírez Arquitectos. Por el momento solo tengo Instagram. El Facebook, solo tengo mi Facebook privado, pero está público y ya no, todavía no tengo mi página web. Espero pronto hacerla. Pero allí en Instagram sí contesto. Este proyecto es el claro ejemplo de que sí contesto. Un saludo a José Luis. Él quería venir, pero no llegó. Venga a saludarte. Aquí tenemos la terraza, mira. Este también me lo pidió al final la mamá de Diana. ¿No tenías contemplado este balcón? No lo teníamos contemplado. No así. La verdad que sí está muy bueno, así. Pero son decisiones de diseño que a veces uno como arquitecto dice, no va a funcionar. Pero funciona muy bien y me gusta mucho aquí. Aunque tenemos otra vez la vista de los tinactos y lo que quieras. Igual que hay en la Guadalupe es la vista al barrio. Pero no por eso es feo, bonito. Creo que es parte de, y hay que entenderlo. Pues es parte de nuestra cultura, es parte de donde vivimos, es parte de quiénes somos. No lo puedes borrar. Así nada más no puedes agarrar una goma y decir quítalo. Pues no seríamos lo que somos. ¿Sí? Arquitecto Pepe Ramírez, muchísimas gracias por compartirlo. Un honor estar conociendo tu arquitectura. Muchas gracias a ti, Abraham. Saludos. Saludos a todos, jóvenes. Desde el barrio en Morelia. Cota Paredes, adelante.